Hablemos de Japón, el lugar favorito del Jikook, donde ambos escaparon por primera vez para poder ser libres, tan solo por unos días. Japón tiene un significado especial para Jungkook y Jimin, ya que fue el destino de su primer viaje juntos, todo esto fuera de actividades de grupo. Este lugar no solo les brindó un respiro de sus apretadas agendas, sino que también se convirtió en el escenario perfecto de momentos inolvidables que reflejan la profundidad de su relación. Uno de estos momentos en el viaje fue todo lo que compartieron. Jungkook consideró que todo esto tenía que ser algo que él pudiera retratar y capturar por siempre, así que nos mostró de una manera romántica y muy linda las emociones y las sonrisas que compartió junto con Jimin. Jungkook creó el famoso Feel en Tokio, donde nos muestra a Jimin a través de sus ojos, destacando la ternura y el cuidado con el que siempre está dispuesto a protegerlo. Las personas que conocemos el trasfondo de esto, valoramos aún más estos momentos, ya que sabemos que ambos no estaban pasando por un buen momento y lo único que necesitaban era reencontrarse ellos mismos. Jungkook no dudó ningún segundo en sacar a Jimin de ese lugar que lo atormentaba, y decidieron escapar juntos a Japón, sin importarle las advertencias de la agencia o de los demás chicos, ya que ellos afirmaban estar preocupados, ya que para ese entonces ambos ya eran muy conocidos. También tenemos la letra que Jungkook escogió para este video. Al analizar la letra de la canción, podemos ver cómo de alguna manera nos declara sus sentimientos sinceros hacia Jimin, porque Jimin es el actor principal de este video. Muchos dicen que de esta forma Jungkook nos muestra cómo la sonrisa de Jimin puede ser provocada por él. La canción de esta elección es algo que ha llamado mucho la atención a través del tiempo, ya que tan solo les digo, analicen la letra. Esto habla de nunca soltarse mutuamente, y es así como Jimin y Jungkook viven su vida, juntos, sin soltarse, peor aún en los peores momentos, siempre se tienen el uno al otro. Y Japón, como dije, es uno de los lugares favoritos de Jimin y Jungkook, y este país también los tiene como favoritos y les da la bienvenida de una manera espectacular. Estando solo a días del esperado estreno de su viaje, ellos han comenzado a publicar anuncios destacando lugares emblemáticos como las estaciones de su tren donde mucha gente suele pasar. Se ha visto los banners y los carteles de tamaño real por las calles y las estaciones, que están llenas de los banners del Jikook, celebrando su visita y el esperado programa. Este despliegue no solo muestra la popularidad de Jungkook y Jimin en Japón, sino también que el cariño y la emoción es mutua. Este programa de viajes, como siempre digo, promete ser una experiencia reveladora y emocionante, tanto para ellos como para nosotros. A lo largo de este tiempo de espera nos han estado brindando pequeños adelantos del Jikook en esta travesía. Los vemos paseando en canoa, jugando en la nieve, usando pijamas de pareja, hospedándose en hoteles que suelen frecuentar las parejas. También nos dejan con muchas preguntas, por ejemplo la ducha, dónde durmieron, qué tal la pasaron juntos. Muchos tienen dudas y preguntas que están a punto de responderse con el esperado estreno, pero hay algo que nosotros podemos destacar y esperar, y es el romanticismo, ya que más de una persona ha confirmado esto, y más aún las que tuvieron la invitación especial y ya vieron los 2 primeros programas del Jikook. Ellos anuncian que ellos en esta experiencia parecen tan novios, que son tan románticos y sobre todo que son el fan número 1 del otro y que se cuidan mutuamente. Así que simplemente esperemos el momento, literalmente no falta absolutamente nada. Podemos asegurar que todo esto será variado e interesante, ya que Jimin y Jungkook suelen divertirse no solo cuidándose, sino también jugando y arriesgándose. Este viaje de alguna manera reafirma su vínculo y también nos permite a nosotros ser testigos de su genuina conexión y el amor que comparten.
Actualmente ellos están cumpliendo con su servicio militar juntos. Nunca se pueden despegar. El lugar del uno con el otro es estar a su lado, apoyándose en cada momento y en cada etapa. Esperemos que con el tiempo el Jigok también nos cuente más sobre esta experiencia y nos permita ver aún más de su increíble relación y el viaje. De por sí la expectativa ya es alta y estamos seguros de que cada momento valdrá la pena. Ahora hablemos un poco de los adelantos, porque esto ha causado mucho de qué hablar. Como dije, se muestran pequeños momentos que ya se explicarán en los programas completos. Ayer estos adelantos ocasionaron que le cayera cierta burla hacia Jimin y Jungkook, porque comenzaron a decir que no viajaron solos y que Tae estuvo con ellos. Alegaban que Tae era incluso quien organizó el viaje y con quien Jungkook había planeado hacer todo esto, y entre otras tantas ridiculeces. Parece que estas personas no recuerdan que fue el mismo Jungkook quien confirmó que todo esto es idea de Jimin, y como él no puede negarse a nada de lo que Jimin diga, simplemente acepta con una hermosa sonrisa en el rostro. Me genera un poco de risa como algunos se aferran a esta idea. Es su único argumento para que su barco no se caiga. Me genera gracia como estas personas se aferran a decir que Jungkook acompañó al Jigok y como nos los lanzan como una amenaza a la relación de Jimin y Jungkook. Deberían entender desde hace mucho tiempo que al menos en este canal esto no es ningún ataque y mucho menos nos hace sentir mal. Siempre estoy de acuerdo y más que feliz con cualquier colaboración que tenga el Jigok. Por ello me genera un poco de lástima ver que tan infelices son estas personas que creen que todos somos tan bajos y básicos como ellos, pensando que una interacción de Jimin y Jungkook con otros miembros nos podría alterar o cambiar la percepción que tenemos de su relación. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Esto solo aplica en ellas. Lo fundamental, al menos para mí, es la felicidad y la estabilidad de Jimin y Jungkook. Ambos siempre están felices cuando comparten con los demás miembros del grupo, y independientemente de lo que yo crea sobre su relación, es evidente que la amistad y el compañerismo dentro del grupo es algo esencial para su bienestar emocional y personal, y es lo que ha hecho que BTS sea lo que es hoy en día, uno de los grupos más exitosos de la industria. Jungkook y Jimin han demostrado en numerosas ocasiones que su conexión va más allá de lo que muchos interpretan. Si bien es cierto que aman y valoran al grupo por igual, siempre han dejado en claro que su conexión es única. Ahora, si es que en algún momento realmente Tae aparece en el programa de viajes del Jigok, pues está más que bien, porque significa que disfrutaron entre los tres. Pero ojo, es cierto que salen con la misma ropa que aparecen en la foto que Tae publicó, pero cuando ambos están en el yate, o al menos en el adelanto, solo vemos a Jimin y Jungkook, así que posiblemente Tae se aparezca, pero no en todo el recorrido de Jeju, simplemente en una parte. Como digo, no tendría problema si aparece en todo, pero esto lo veremos cuando se lancen los primeros capítulos o en el capítulo que esto salga. Esto me confirma que Jimin y Jungkook siempre están dando que hablar, ya sea para bien o para mal, absolutamente todos siempre los están mencionando. El Jigok es completamente real y auténtico, y nada ni nadie podrá cambiar aquello.